Vamos a grabar la clase de la mañana. Apenas empiezan a hablar, me llaman. Ponte ahí. No, digo que me llames cuando empiezan a hablar así. Por ejemplo, mañana, cuando mi hermano me dice, cuando empiezan a hablar, me llaman más rapidito para venir corriendo. Por favor, y si, ponerlo a grabar. si están visualizando las PPTs. ¿Sí? ¿Dónde lo pongo? Jóvenes, observen los PPTs. Me avisan si corre, ¿ya? Bien, jóvenes, vamos a hablar sobre los traumatismos dentoalveolares. ¿Qué serán los traumatismos dentoalveolares? De repente por ahí les van a llegar pacientitos que han tenido traumatismos alveolares recientes, como también de sucesos anteriores. ¿Qué serán los traumatismos dentoalveolares? Los traumatismos dentoalveolares son aquellos traumatismos que desde muy temprana edad el ser humano va a estar propenso a que se puedan afectar o que puedan presentar este tipo de traumatismos dentoalveolares. En la dentición primaria, ¿no?, en niños, la incidencia de estos traumatismos dentoalveolares se presenta generalmente entre el año y medio a los 2 años y medio de edad, siendo la casa y sus alrededores donde sufre mayor incidencia de estos traumatismos dentoalveolares. ¿Por qué en esta edad de 1 año y medio, 2 años y medio? Porque el niño o el bebé que empieza con el desarrollo de su crecimiento y de la bipedestación, donde se tiene que poner de pie y dar sus primeros pasos, es ahí donde muchos de ellos sufren traumatismos dentoalveolares. 2 años, 2 años y medio que ya están caminando más o menos, a veces corren, a veces les gusta jugar brusco y siempre en la sala tenemos una mesita de centro, ¿no es cierto? Y es ahí donde más accidentes puedan presentar estos niños. Entonces, estos traumatismos inician desde muy temprano, ¿no? Sobre todo en niños muy pequeños van a ser muy vulnerables a sufrir este tipo de traumatismos dentoalveolares. Entonces, podríamos darle un concepto a traumatismos dentales como aquellas lesiones violentas de los tejidos dentarios y periodontales producidos por agentes externos, ¿no? Todo agente externo que pueda causarle daño o un traumatismo dentoalveolar o simplemente dental de estos niños. Jóvenes, ¿están escuchando? ¿Están viendo qué pasa en las PPTs o se ha quedado estático en las PPTs? Está pasando, doctorita. Ok, y me avisan, ¿no?, si se queda estático. Bien. Entonces, el traumatismo dental puede variar desde una simple afección del esmalte, desde una simple ruptura o daño, hasta una abulsión del diente, es decir, hasta la expulsión del mismo diente fuera de su alveolo. La prevalencia de estas lesiones traumáticas en dientes primarios va a oscilar entre el 11 al 30%. En cuanto a los dientes permanentes, va a variar de un 2.6 a 50%. En niños, ahora estos traumatismos dentoalveolares, la prevalencia es más en niños que en niñas. ¿Por qué será más en niños? Porque los niños son más hiperactivos, son más toscos, tienden a jugar más brusco y entonces ellos suelen escoger juegos más activos, no más vigorosos, que estos le pueden poner en peligros y por eso son las frecuentes caídas, los accidentes, tanto de las bicicletas, del scooter, de los buggies, etcétera, ¿no? O algunas actividades deportivas que son frontales, ¿no? Entonces van a estar propensos a que puedan presentar cualquier tipo de traumatismo. Estos traumatismos se van a clasificar
clasificar de la siguiente manera. Se van a clasificar por lesiones de los tejidos duros, ¿no? Y lesiones de la pulpa también. En cuanto al grupo de las lesiones de los tejidos duros, vamos a tener a una fractura incompleta, a lo cual le llamamos una infracción del esmalte. Vemos cómo es la infracción del esmalte, ¿ves? Cómo son estas rajaduras de este esmalte a nivel incisal, a nivel quizás distal, ¿no? Que a simple vista de repente lo podemos visualizar no tan preciso, ¿no? Pero sí está expuesto este esmalte, y a estos tipos de infracción se les considera a las lesiones de tejidos duros. Otro tipo dentro de estas lesiones de los tejidos duros y de la pulpa tenemos a la fractura no complicada coronal. Es cuando hay una fractura a nivel incisal de estas piezas dentarias, pero no compromete lo que es la pulpa dental. Muchas veces compromete solamente el esmalte, y en estos casos, ¿no?, el tratamiento muchas veces es relativamente sencillo. Otro tipo de la lesión dentro del tejido duro es la fractura complicada coronal. Esta fractura complicada coronal ya implica lo que es esmalte y dentina, muchas veces con la exposición de la cámara pulpar. Si encontramos esta fractura coronal, es importante realizar un tratamiento inmediato, ¿no?, para evitar que esta pulpa pueda contaminarse más y evitar hacer un tratamiento de repente de una pulpectomía, ¿no? Porque lo que queremos nosotros en niños muy pequeños es mantener esta pulpa para que se pueda dar, para que pueda seguir con su crecimiento. Es decir, estoy hablando de niños de año y medio, 2 años, 2 años y medio, que de repente se puedan fracturar y realizar una corona coronal. Entonces, lo ideal sería hacerle una pulpotomía para que pueda seguir su desarrollo y pueda darse el cierre apical de estas piecitas dentarias que están erupcionadas y tienen poco tiempo de ser erupcionadas. Luego tenemos dentro de estas lesiones de tejidos duros a la fractura coronal no complicada, es decir, solamente está la fractura que puede ser solamente esmalte, dentina, pero no compromete lo que es el tejido pulpar. Por eso le llamamos fractura no complicada, que es corona y muchas veces raíz, ¿no? La fractura se puede ir desde el esmalte, dentina, hasta la raíz, pero no afecta a la pulpa dentaria. Otro tipo de esas lesiones de tejidos duros es la fractura complicada, ¿no?, que va a implicar lo que es la fractura del esmalte, dentina y la pulpa dentaria. Muchas veces hasta más de los 2/3 de la pieza dentaria puede estar fracturada. En estos casos a veces el tratamiento es complejo, ¿no?, ya que podemos retirar este tejido movible y de repente no va a salir esta porción apical. Pero mucho va a depender de la edad de este paciente. Si este es un paciente bebé, que se le considera a bebés hasta los 3 años, entonces va a estar indicado de que este dientecito, muchos van a pensar de que se le pueda retirar este diente, pero en realidad por la edad que tiene este niño, lo que nosotros podemos realizarle es la fijación de este diente sin la necesidad de retirar, porque nos vamos a complicar más nosotros como profesionales en retirar este diente, porque retirar el ápice es muy complicado, ¿no?, y causaríamos mayor trauma en este bebé. Por lo tanto, el tratamiento a seguir en estos casos es hacerle una ferorización, una fijación de este dientecito hasta el tiempo que sea necesario, ¿no? Es un tratamiento reservado, vamos a tener que estar en controles continuos para ver cómo va reaccionando. Pero muchas veces que se ha fijado esta pieza dentaria, que yo lo he hecho, se ha a veces consolidado, ¿no?, y se ha ido perfectamente. No ha habido infección, no ha habido fístula y se ha mantenido como un mantenedor de espacio hasta que ha llegado a su etapa cronológica, ha llegado a su estado de risólisis, donde ya este dientecito debe de ser cambiado.
Otra lesión de estos tejidos duros es la fractura de la raíz, ¿no? Ya completa, sin corona, sin esmalte dentina, ¿no? De frente a la raíz. En estos casos también amerita hacer un tratamiento de fijación dependiendo de la edad del paciente. Pero si es un niño de 8 años, estamos hablando de piezas deciduas, ¿eh? Si es un niño de 8 años, 9 años y no ha cambiado la pieza dentaria y se ha fracturado más de los 2/3 coronales, y nosotros tomamos una radiografía, vamos a ver que la raíz va a estar ya reabsorbida más del 2% radicular. Entonces ahí sí podemos realizar la exodoncia de este tipo. Ahora, si se tratara de una pieza permanente joven, estamos hablando de 9 años, que ya prácticamente tienen los incisivos superiores permanentes, entonces también podríamos realizar de repente una fijación por un tiempo hasta que se consolide esta fractura y posteriormente realizar una endodoncia de esta pieza dentaria, porque sí o sí esta pieza se va a necrosar y por este mismo trauma que ha tenido esta pieza dentaria va a ser necrosada esa pulpa, por lo tanto se le tiene que hacer un tratamiento de conducto hasta donde lleguemos, hasta donde llegue la lima dental, ¿no? Tratamiento reservado también. Hay que tener en cuenta los controles seguidos de esta pieza dentaria para luego ver, ¿no?, hasta qué tiempo va a durar esa pieza dentaria. Dentro de las lesiones periodontales, porque hemos estado hablando de las lesiones de los tejidos duros y de la pulpa, ahora vamos a hablar de las lesiones periodontales, del periodonto. Dentro de estas lesiones periodontales vamos a tener a la clasificación de las lesiones por concusión, por subluxación. ¿Cómo será una lesión periodontal por concusión? Esta lesión van a ser, cuando van a ser afectadas las estructuras de sostén de este diente, ¿no? El tejido periodontal. Si este tejido periodontal es afectado, entonces va a causar una movilidad de esta pieza dental, ¿no? Entonces, estas lesiones de concusión son lesiones de las estructuras de sostén del diente que no presentan sin movilidad anormal ni desplazamiento dentario, pero con una injuria periodontal, es decir, una inflamación. Si fuera mayor este tipo de concusión, muchas veces se altera y ocasiona una movilidad dentaria. Pero en este caso de concusión puede haber un golpe, ¿no?, fuerte, ¿no? Y cuando nosotros mordemos algo, el dolor no duele, a veces el cerebro llega a esa sensación del dolor. Entonces, muchas veces por un problema o una lesión de concusión, estas piezas dentarias se necrosan, se mueren, ¿no?, y cambian de color estas piezas dentarias, ¿no?, lo cual ameritaría realizarle un tratamiento ya sea de puntectomía, si es una pieza dental decidua, o si es una pieza dental joven, también realizar un tratamiento de repente aplicación, apicogénesis, etc., ¿no? Otra alteración es la subluxación. Esta es una lesión de la estructura también del sostén del diente, pero con movilidad anormal, ¿ya? Con una movilidad anormal. En cambio, en la concusión no hay movilidad anormal, no hay desplazamiento, está en su propio alveolo, pero si nosotros tomamos una radiografía va a estar totalmente inflamado, engrosado este ligamento periodontal, y la pieza dentaria, si nosotros lo empezamos a observar, va a cambiar de color en una semana. En cambio, el proceso de una subluxación va a haber una movilidad anormal, pero muchas veces no va a haber desplazamiento del diente. A eso le llamamos subluxación dental sin desplazamiento. Se observa hemorragia a nivel del tejido gingival, ¿no?, y edema a nivel de ese ligamento periodontal. Igual, en estos casos, lo ideal es hacer una fijación de este diente, ponerlo en su lugar, ¿no?, si es que no se ha desplazado. En este caso de una subluxación normal, se da sin desplazamiento. Una luxación intrusiva. Una luxación intrusiva es cuando va a haber el desplazamiento axial del diente hacia el interior del alveolo. Presenta fracturas conminutas de la cortical alveolar, ¿no? En este caso de estas alteraciones de una luxación intrusiva, ¿no?,
va a instruirse hacia la parte axial en el interior del alveolo, lo ideal es nosotros tratar de reposicionar esta pieza y llevarla a su lugar normal y cerulizar. La luxación exclusiva es cuando esto se desplaza hacia el exterior del hueso alveolar. En estos casos también es necesario reposicionarlos dentro de la arcada, dentro de su lugar inicial y poder realizar una ferulización. Tenemos luxación lateral. Miren, tenemos luxación normal, intrusiva, extrusiva y la lateral. Esta luxación lateral es aquel desplazamiento mesio-distal de este diente, ¿no? Se desplaza del diente hacia la zona ya sea vestibular o hacia la zona palatina. Esa es una luxación lateral, la cual también debe de reposicionarse el diente. Ojo que estos tratamientos de estas lesiones periodontales son muy dolorosas. Para ello debemos de recurrir a un anestésico y poder reposicionar la pieza dentaria. No hacerlo sin anestesia porque vamos a causar mayor injuria y podemos traumatizar más al paciente, ¿no? Hacerlo con mucho cuidado, teniendo en cuenta si son dientes deciduos y ha habido una intrusión, tener en cuenta el germen dentario, ¿no? Porque si yo trato de posicionarlo, en vez de posicionarlo, de repente se me va la mano con tanta fuerza, presiono hacia adentro y podemos dañar el germen dentario. Hay que tener mucho cuidado y hay que valernos de una radiografía. La extrusiva igual, ¿no? Realizar movimientos adecuados para llevarlo a su posición original y felicitar. En lateral, de la misma manera. En cuanto a la abulsión es en el momento, ¿no? Cuando se va el diente totalmente del alveolo, ¿no? En este caso de abulsión es importante de repente la reimplantación, dependiendo de la edad del paciente, dependiendo de la pieza dentaria, ¿no? Si es se dice que en las literaturas nos explican de que un diente primario o deciduo no se debe de reimplantar porque se consolida más y a veces no cae solo este dientecito cuando es su época de cambio, ¿no? Pero en algunos casos que ha habido de 2 años y medio aproximadamente, yo he hecho la reimplantación de este dientecito, ¿no? Y entonces ha ido muy bien la reimplantación de este dientecito y ha caído, ha demorado, sí, un añito más de lo normal que debió exfoliar, hacer el proceso de risólisis, pero a la larga igual cambió esa piecita dentaria, ¿no? Ayudó mucho porque era un niño muy pequeño, se iba a quedar sin un diente anterior, ¿no? Entonces, ustedes saben que los dientes anteriores son importantes para el habla, para la fonación, para deglutir, ¿no? Entonces, es importante mantenerlo. Pero sí los dientes permanentes jóvenes deben de ser reimplantados. ¿Qué es lo que nosotros debemos de aconsejar a los papás? Si es que, por ejemplo, estoy con mi hijo en el parque, de pronto lo estoy viendo jugar, se cae, ¡bum!, vuela su diente. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Lo ideal es colocarlo pues en un vasito con suero, de repente no tenga suero, ¿no? Entonces agarrar de repente, agarrar el dientecito, siempre y cuando, si no ha estado contaminado con tierra, llevarlo directamente debajo de la lengua del mismo pacientito y acudir a la consulta odontológica para que le hagan la reimplantación de ese dientecito, porque todo depende del tiempo y la hora que ha sufrido el incidente o el trauma de pacientito, ¿no? Si ha sido antes de las 4 horas, podemos hacer el reimplante dentario, pero si ha pasado más de 5, 6, 7 horas o al día siguiente ya no funciona, ya ese diente está contaminado, ya lo que es el tejido de sostén ya se ha inflamado, no va a adherir a la pieza dentaria, ¿no? Mucho depende del tiempo que este dientecito ha sido perdido, ¿no? Lesiones de la mucosa bucal. En cuanto a las lesiones de la mucosa bucal, me refiero a las encías y a la mucosa oral. Podemos hacer la clasificación de la laceración de la encía o de la mucosa oral y la contunción de la encía o de la mucosa bucal. Una laceración de la encía o de la mucosa oral es cuando vemos una herida superficial o puede ser profunda, producida ya sea por un objeto agudo, un objeto punzocortante, etcétera, ¿no? Si ha habido un problema de lesión de la mucosa bucal, muchas veces los niños que caen en las mesijas de centro, aparte de fracturarse el diente, muchas veces tienden a lacerarse las encías
traumatismos dentoalveolares, a veces vemos dientes y no vemos cómo está la encía, cómo está la mucosa bucal. Entonces es importante hacer un examen clínico intraoral exhaustivo para poder ver de qué se trata, si es una laceración, si es una contusión, para tratar de medicar y poder curar, ¿no? De repente es una herida abierta también a nivel de la encía, del labio, ¿no? Entonces lo ideal es realizar el tratamiento inmediato de hacer de repente la sutura de ese labio, ¿no? Se abrió de repente las encías tienden a abrirse, ¿no? Como un colgajo, dependiendo del golpe de ese niño. Entonces nuestro deber es acudir a la emergencia y suturar las encías y luego ya vemos, ¿no? Si ha habido desplazamiento, si ha habido luxación o no, mediante una radiografía. También la abrasión de la encía o de la mucosa bucal es cuando vemos una herida superficial producida por una raspadura o un desgarro de la mucosa que deja la superficie áspera y sangrante de toda esa encía y de esa mucosa bucal. En cuanto a las lesiones de los huesos o los tejidos de sostén, tenemos la comunicación de la cavidad alveolar, la fractura de la pared alveolar, la fractura del proceso alveolar y la fractura maxilar y mandibular. Las lesiones de los huesos de sostén. Cuando vemos una fractura conminuta de la cavidad alveolar, ¿no? Entonces va a haber una comprensión de ese alveolo junto con la luxación intrusiva o lateral que haya podido tener este diente, ¿no? A veces esta fractura de esta lesión de los huesos de sostén, ¿no? A veces se da y no nos damos cuenta, ¿no? Porque el golpe ha sido tan fuerte, tomamos radiografía y si no logramos tomar una buena radiografía se nos va el diagnóstico. Vemos a la pieza dentaria, más nos preocupa la pieza dentaria, la vemos intacta y dicen, no pasó nada, solamente es tejido blanco. Y realmente ha habido una fractura de la cavidad alveolar, ¿no? Juntamente con una luxación intrusiva de esta pieza dentaria, ¿no? De repente, si nosotros somos muy minuciosos, podemos ver a la pieza dentaria un poquito más allá de la línea occipital. Entonces vamos a determinar que se trata de una comprensión de este alveolo y junto con una luxación intrusiva lateral. Luego puede haber fractura de la pared alveolar. Miren cómo es la fractura de la pared alveolar, vestibular y lingual, ¿no? El diente obviamente desplazado, probablemente con una subluxación lateral, ¿eh? Porque está hacia palatino este dientecito. La fractura del proceso alveolar con o sin implicación del alveolo, ¿no? Muchas veces puede estar comprometido el alveolo o muchas veces no puede estar comprometido el alveolo. Y la fractura de la mandíbula, en fracturas de mandíbula o del maxilar superior, ¿no? Que puedan complicarse o no a todo el alveolo. Mire la fractura de una mandíbula, cómo se da en este caso. Muchas veces se hace una ferulización, ¿no? Con los arcos de Ehrlich, ¿no? Fijar la boca, completamente cerrar la boca aproximadamente por 30 días para poder consolidar este tipo de fracturas. Dependiendo, ojo, de las fracturas. A veces ya no se puede hacer un simple cierre de la cavidad oral, sino hay que poner placas de titanio para poder recuperar esta fractura y inmediatamente también fertilizar las piezas dentarias con los arcos de Ehrlich, ¿no? Cuando ya son más complejas. Una vez que nosotros hemos visto todas las clasificaciones de estos traumatismos dentoalveolares, ¿no? Fracturas de esmalte, fracturas de tejido duro, de pulpa, de tejidos de sostén, tejidos de alveolo, tejidos de hueso, tejidos de mandíbula, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer primero, ¿no? Si es que estamos frente a cualquier traumatismo dentoalveolar. Lo primero que se debe de hacer, jóvenes, es tener una historia clínica minuciosa, donde nosotros podamos precisar clínicamente, ¿no? Todos los acontecimientos que se ha dado durante este proceso de este traumatismo. Recordar que debe de incluir los tratamientos propuestos, ¿no? Con los comentarios relevantes del paciente o
acompañante acerca de los tratamientos que fueron propuestos y que no resultaron, que no han resultado aceptados, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos una historia clínica de toda la consulta traumatológica, entonces debemos de explicarle al paciente cuál va a ser su plan de tratamiento, explicarle claramente, no de darles esperanzas. Si yo veo un diente con una fractura radicular, que se ha comprometido de repente el tejido óseo, y le hagamos una simple terminación y digamos, no, sí, se va a consolidar, no se preocupe, no pasa nada. Y cuando realmente haces tus controles periódicos y te das cuenta que tu tratamiento ha fracasado, ¿no? Entonces el paciente se va a sentir molesto contigo. Por eso es que no debemos de, después de hacer el tratamiento, no dar esperanzas de repente de lo que ya de repente está perdido. Entonces realizar una anamnesis donde nosotros podamos obtener el nombre, la edad, el sexo, la dirección, teléfono, etc. Toda la anamnesis de lo que es la localización, dónde fue el evento del trauma, qué tipo de dolor tiene su niño, ¿no? Sobre todo el tiempo que ha transcurrido de este suceso, ¿no? Es necesario determinar la fecha, el tipo, la orientación y la energía de este traumatismo. Es bueno ver el estado de salud general de este paciente, indagar sobre antecedentes médicos que puedan condicionar el tratamiento, ¿no? Como por ejemplo cardiopatías, alergias, fármacos, etcétera, ¿no? Es importante saber su estado de salud general para ver si yo pongo una anestesia, ¿no? Si yo puedo poner un tratamiento, puedo hacer un tratamiento de antibiótico-terapia. Entonces es importante tener en cuenta el estado de salud general. Saber la historia del trauma, como les decía, ¿no? ¿Cuándo ocurrió? ¿Dónde ocurrió? Informar el lugar y la relación con posible contaminación de estas heridas, para saber si el diente ha estado tirado en la tierra, de repente se cayó a un lodo el diente, lo buscaron y lo sacaron, ¿no? Entonces, ¿cómo fue la naturaleza de este golpe para nosotros poder dar un tratamiento adecuado? Es importante también saber las inmunizaciones de estos pequeños, si ya ha tenido vacunas contra el tétano o no. De repente se cortó con un proceso, con un medicamento filoso, ¿no? Cortopulsante, de repente ese objeto punzocortante ha estado oxidado, ¿no? Y ha cortado el labio, la herida. Entonces, la encía, perdón. Es importante saber con qué objeto es que se ha lacerado el tejido blando, ¿no? Para nosotros poder indicarle las inmunizaciones de lo que son las vacunas antitetánicas, que son aproximadamente 5 vacunas. Realizar una repercusión general. Se debe precisar si el traumatismo provocó una anamnesia, es decir, si el paciente se desmayó o no, al despertar de repente no recuerda cosas, ¿no? Por eso si provocó amnesia, un dolor de cabeza, provocó vómitos o dificultades en el enfoque ocular, de repente no está enfocando bien. Entonces, todos estos son antecedentes no mayores que nosotros debemos de tener en cuenta para nosotros llevarlo al médico, realizar de repente tomografías y entre otros exámenes extras para saber qué tan fuerte ha sido este golpe, este traumatismo, ¿no? De repente conllevó a una afección neurológica y no lo sabemos, y esto se presenta de repente a futuro, a después, ¿no? Entonces, a términos generales, el examen bucal puede revelar problemas de oclusión dentaria, te puede dar una falsa movilidad o una crepitación en el foco de la fractura, ¿no? Debe precisarse una apertura bucal y los movimientos mandibulares, si están correctos o no. De repente abre la boca, desplazas la mandíbula y cae la mandíbula, de repente ha habido un golpe a nivel condylar. Por eso es importante hacer una repercusión general. Tomar una radiografía panorámica, ¿no? Un examen radiográfico es importante, porque si nosotros vemos movilidad, estamos sospechando de cualquier fractura que pueda presentar. En cuanto a la tomografía, vamos a poder ver si requiere otros tipos de fracturas a nivel del macizo cráneo-facial. La historia del dolor es para ver si el dolor es continuo, si hay mayor lesión del tipo periodontal, si hay dolor a los cambios térmicos. De repente hay una fractura de esmalte dental
masticación, entonces nos orienta a saber la lesión periodontal. De repente muerde algo, salta de dolor, entonces el tejido periodontal está inflamado, está ensanchado, debemos de medicar y poder hacer un tratamiento adecuado. El manejo del trauma dental, estas lesiones frecuentes de estos dientes primarios son generalmente estos tipos de luxaciones, ¿no? Donde los dientes se tienden a desplazar completamente o de repente parcialmente o de repente se evoluciona toda la pieza dental. Su objetivo principal de este tratamiento de estos dientes primarios es la prevención del daño potencial en estos dientes permanentes. Por lo tanto, las medidas heroicas para salvar el diente primario no se recomiendan. ¿Ya? Si nosotros decimos, no, se tiene que salvar sí o sí, no. Hay que tener en cuenta la edad del paciente, hacer un buen diagnóstico, si vale la pena reposicionar o de repente reimplantar el diente evolucionado. Entonces hay que tener ciertas consideraciones. No ser heroico y decir, no, sí, yo salvo este diente porque sí o sí lo salvo. No, hay que tener ciertas consideraciones. Entonces hay que primero debemos de trabajar con analgésicos para calmar el dolor, ¿no? Y llevarlo inmediatamente al odontopediatra, al dentista, al doctor su odontólogo de cabecera, su odontólogo preferido, qué sé yo, para acudir y tratar este trauma dental. Entonces se dice que el diente primario evolucionado no debe de ser reimplantado, ¿no? Porque tienden a endurecerse y no cambia en su periodo de tiempo, ¿no? Pero yo como experiencia propia lo he hecho y ha resultado, ¿no? A mi parecer, porque he hecho un buen diagnóstico, he tenido en cuenta el tipo de dolor, el tipo del accidente, cómo pasó, cómo ocurrió, entonces vino a la hora de haberse, ni a la hora, por el 5 minutos que se cayó, a la ambulancia inmediatamente se acercó al consultorio dental y se le pudo reimplantar esa pieza. Pero generalmente no se reimplantan los dientes primarios. El tratamiento para una infracción, ¿no? Para una infracción necesitamos de repente simplemente colocar una resina fluida en este tipo de esta infracción del esmalte. No necesitamos tratamientos más complejos, simplemente una resina, ¿no? Fluida, ¿no? Para que pueda cubrir toda la línea de la fractura, para que no pueda tener sensibilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque el ácido puede penetrar la fragilidad, porque este diente fracturado, que se ha quebrado el esmalte, puede estar sensible ligeramente, puede haber dañado a la pulpa por el mismo trauma, ¿no? Y se recomienda solamente grabar con ácido gel por 15 segundos y luego colocar la resina fluida. Y si ha habido una fractura del esmalte, ¿no? A nivel distal y incisal, entonces debemos de pulir el entorno, no debemos por qué desgastar más, llevarnos más tejido sano, ¿no? Lo indicado solamente es pulir el contorno, ¿no? Para poder, aproximadamente 2 milímetros, para poder que se adhiera la resina, para hacer una buena adhesión de esa resina con el esmalte, ¿no? Y poder y hacer que este tratamiento no fracase. Realizar la obturación con una resina de micro relleno, ¿no? Con su ácido grabador y darle la forma para que pueda recuperar la función y sobre todo la estética. En una fractura del esmalte con la dentina, también no debemos de llevarnos mucho tejido sano, ¿no? Podemos acá tener mucha sensibilidad, entonces muchas veces se recomienda en este tipo de fracturas colocar pues un ionómero, ¿no? Un ionómero resinoso para la protección pulpar, ¿no? Y si es que vemos que hay exposición pulpar, entonces de repente hacer un tratamiento de un recubrimiento pulpar directo, ¿no? Para mantener la pulpa sana. Entonces se realiza un recubrimiento pulpar directo, utilizamos hidróxido de calcio como medicación local para evitar que esta pulpa se inflame, ¿no? Y pase a que se pueda contaminar, ¿no? Entonces nosotros colocando ese hidróxido de calcio podemos hacer una barrera dentinaria, ¿no? Para que podamos crear una dentina reparadora, ¿no? Y así pueda ir bien este dientecito simplemente con un ionómero resinoso.
La fractura de la raíz. En este tratamiento de esta fractura de la raíz, como les decía, muchas veces solamente se podría realizar un tratamiento de ferulización de los dientes durante 2 meses, ¿ya? Si el fragmento se ha desplazado a lateral hacia la parte vestibular o palatina, hacia la parte vestibular o palatina, entonces es deber de nosotros, ¿no?, realizar la presión digital de la cara palatina, coger el dientecito y llevarlo a su lugar lo más que podamos, ¿no? Llevarlo, tomar una radiografía para controlar ese fragmento y que si está bien posicionado o no, y realizarle pues la ferilización. Este periodo de estabilización debe de ser aproximadamente de 2 meses, ¿no? Y se recomienda que esta férula o que esta ferilización sea rígida, ¿ya? Y estar en controles constantes. En cuanto a la concusión, ¿no?, si el diente ha presentado un problema de concusión con desplazamiento de esa pieza dentaria, se indica al paciente también hacer un tratamiento de ferilización, y a todos los pacientes que se les realiza esta ferilización, ya sea por concusión, por subluxación, es importante que lleven una dieta blanda, es decir, alimentos blandos durante todo el proceso de la ferilización, ¿no? Utilizar cubiertos, cuchillo y tenedor y cortar las carnes, no va a poder morder una manzana, no pueden arranchar el pan, no pueden desgarrar la carne, entonces para eso tienen que ser partidos por porciones pequeñas para que puedan alimentarse. Estoy haciendo ahorita. Apúrate, Fede, tú haces todo, medianoche te gusta hacerles comer, ahorita nada. Entonces es importante hacer seguimiento radiográfico, ¿no?, para evitar una posible necrosis pulpar, ¿no?, y realizar esta ferilización aproximadamente dentro de por 2 meses, pero en estos casos, por ejemplo, para ver y controlarle, se le hace la ferilización de repente por 2 semanas para ir viendo el control, ¿no? Si estuviese una necrosis pulpar, estamos sospechando de una necrosis pulpar, la ferilización ya no se va por 2 meses, sino por 2 semanas. ¿Por qué? Porque de repente vamos a necesitar hacer un tratamiento de conducto. Ahora, muchas personas hacen incluso la ferilización, ¿no?, después de 2 semanas, y se reposicionan el diente y toman radiografía y hacen controles, ¿no?, y a las 2 semanas le están fertilizando. Pero muchas veces esos tratamientos han fracasado. ¿Por qué? Porque los dientes solitos, si es un niño, se van consolidando más y si tú le reposiciones este diente, él muerde algo, lo va a desplazar el diente. Entonces no debemos de esperar, como acá indican, dentro de 2 semanas, sino se debe de realizar inmediatamente la fertilización en el momento que tú reposicionas el diente. En ese momento, si hay necrosis pulpar, ¿no?, realizar la pulpectomía sin retirar este tratamiento de fertilización que es rígido. Hay una luxación lateral, vean la luxación lateral, que es el desplazamiento del diente, ¿no? El desplazamiento es acompañado por una comprensión o ruptura de una de las tablas o de cualquiera de las tablas, tanto labial o palatina, ¿no? Y se caracteriza por la separación parcial o total del ligamento periodontal. Muchas veces se separa de ese ligamento periodontal, como podemos ver acá en la radiografía. En ese caso también, ¿no?, realizamos reposicionamos el diente, ¿no?, en su lugar para luego ser fertilizado, tomando siempre en cuenta la guía de Llaves, donde nosotros podemos tener que se encuentre a nivel del límite oclusal, no irnos muy dentro, ¿no?, ni muy fuera, siempre mantener la línea oclusal. Al reposicionarlo tenemos que tratar de que esté al mismo nivel de la pieza vecina, en estos casos de esta luxación lateral, acompañado por una comprensión. Miren que el diente se ha ido hacia adelante, hacia adentro, ¿no?, y ha dañado el tejido alveolar. Esta luxación extrusiva y esta es una intrusiva. En esta luxación extrusiva, ¿no?, vamos a ver que el diente está desplazado, ¿no?, ha habido una presión axial y debemos de utilizar una férula flexible.
extrusiva. Y en una intrusiva, que se ha ido para adentro, en este tipo de luxación no se hace ningún tratamiento. No se jala la pieza dentaria, no vamos a utilizar la maniobra digital de agarrar por palatino y traccionar el diente, no. Ese diente que se ha ido por dentro del alveolo, se ha incluido, debemos dejar que baje solito, hacer controles, ¿no?, periódicos, y ese dientecito va a ir bajando poco a poco hasta que lo vamos a ver al mismo nivel de ese. No se debe ferulizar tampoco, solamente dejarlo solo que el organismo mismo va expulsando de ese alveolo a ese dientecito, ¿no? Pero sí es importante valorar si ha dañado o no al germen permanente. Para ello nos valemos de una radiografía. Porque si ha dañado al germen dentario y está ha afectado de tal manera que ha levantado el diente con la raicita o está cerca ese diente dentario, entonces en ese caso, haciendo un diagnóstico muy minucioso, entonces se puede retirar esa pieza dentaria. De lo contrario, no requiere tratamiento. En este tipo de fractura alveolar tenemos que reposicionar cualquier fragmento desplazado, ¿no? Y inmediatamente fertilizar. Porque si nosotros no reposicionamos este diente, ese fragmento del hueso se va a consolidar de una manera irregular. Por lo tanto, se debe de estabilizar los dientes y suena, ¿no? Suena, ¿no? Con un recalco, suena. Y en ese momento que se reposicionó, hace la fertilización, controles periódicos, cada 2 meses de fertilización, y vas a ver cómo ese hueso se ha ido consolidando poco a poco, ¿no? Y siempre debemos estar monitoreando los dientes ubicados en la línea. Estabilizar ese segmento por 4 semanas, indica la literatura, pero realmente la experiencia a mí me ha dado de que son 2 meses, o sea, 8 semanas. ¿Qué hacer? Dependerá mucho del tiempo que se presente el paciente traumatizado al consultorio dental y ver qué tratamientos debemos de dar, ¿no? Y ver qué severo es este trauma, qué tan severo es este trauma dental. El objetivo será encontrar un diagnóstico correcto, preservar los dientes involucrados y restablecer lo que es la fisiología, anatomía y la estética. Durante el tratamiento siempre debe contar con una historia clínica completa que vaya todos los datos importantes de ese traumatismo, acompañados de su radiografía, de sus fotografías y llegar a un diagnóstico definitivo correcto para hacer el plan de tratamiento. Muy bien, jóvenes, he corrido un poco porque tenemos una clase más. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre los traumatismos dentoalveolares? Una preguntita, ¿y con qué se hacen las fertilizaciones? Las fertilizaciones que nosotros podemos realizar en este caso de luxaciones, se va a realizar mediante una fertilización que lo podemos hacer con resina, ya fijar los dientes de canino a canino, o también lo podemos hacer con un arco de ortodoncia, pero el arco más delgado, más flexible, para no ser rígido y poder mover los dientes. Lo que nosotros no queremos es que los dientes se muevan, sino que estén fijados, ¿no?, en su lugar. Entonces hacer una fertilización con alambre y resina, ¿no?, y también con una célula de acetato que podemos tener aquí. Se le coloca los dientecitos, se le sella con las resinas y queda fertilizado ese dientecito, ¿no? Hay varias técnicas de realizar este tipo de fertilización. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, ¿qué tipo de medicación se usa en caso de los traumatismos? En este caso de traumatismos dentales, la medicación que nosotros podamos dar, dependiendo de si son pacientes menores de 6 años, tenemos que dar analgésicos. Si ha comprometido tejido blando, ¿no?, si ha habido contusión, si ha habido laceración de lo que es el tejido mucoso y de las encías, es importante darle antibióticos como medida profiláctica, ¿ya? Su analgésico acompañado de
caso de este tipo de luxación, seguido de un paracetamol, de un ibuprofeno, ¿no? Cada 8 horas y del antibiótico igualmente. ¿Por cuántos días, doctorita? Por los antibióticos 7 días, los analgésicos 3 días. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Pregunten. Preguntas. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Una pregunta, alguna duda, pregunten, ¿cuál? Porque van a atender a los pacientes. El mejor consejo que escucharás hoy. Ojalá no pase esa tarde para empezar a valorar a una persona. Quería mostrarles una interpretación que hice, pero ya no la tengo. Bien, ¿no hay más preguntas, jóvenes? Pues yo pregunto. Bien, como no hay más preguntas, vamos a ver ahora lo que es el tema de lo que es la rehabilitación en odontopediatría. Vamos a ver la rehabilitación en odontopediatría, ¿no? El propósito de la clase de hoy es reconocer y valorar la importancia de la rehabilitación integral del paciente pediátrico, conocer Las hojas los de encima, diferentes sácalo de tipos de encimita para que medicamentos lo laves. protésicos y las indicaciones de estos. ¿Qué entienden ustedes por rehabilitar? A ver, ¿quién me puede decir qué entienden por rehabilitar? ¿Qué será la palabra rehabilitar? Rondinel. ¿Está presente Rondinel? Sí, doctora. ¿Qué entiendes por Doctora, buenas rehabilitar? noches. Buenas noches. Bueno, doctora, disculpe, no he tenido mucha lo que es internet y se me está viendo lo que es enseñar. ¿Aló? Bien. Vamos a empezar con la clase de rehabilitación oral. ¿Qué entiendes por rehabilitar? Misma. Espérate, César, lo voy a poner bolsa. ¿Lo has sacado su plasta, su cáscara? Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué entiendes por rehabilitar, misma? La rehabilitación, doctora, es todo lo que quizás no en niños se puede encontrar dientes con destrucción cariosa y entonces la restauración, los aparatos removibles, lo que son coronas Ángel, ¿lo ven? coronas celuloides, todo eso le llamaríamos Ángel, ¿lo ven? rehabilitar. Muy bien. Rehabilitar, la palabra rehabilitar implica devolverle la función, devolverle la estética, ¿no? A estos pacientitos. Las causas por las cuales nosotros podemos rehabilitar a estos pacientes es ya sea por una pérdida parcial o extensa de una pieza dentaria o de repente por una pérdida total de la unidad dentaria. Nosotros tenemos este tipo de pérdidas de esas piezas dentarias donde ya no hay un tratamiento de poder preservar la pieza dentaria, entonces muchas veces nos lleva a poder retirar este dientecito y vamos a dejarlo como un edéntulo parcial, ¿no es cierto? Pero en el niño se le necesita rehabilitar, necesita ser rehabilitado, ya sea con un medicamento protésico
estética, la función, porque es importante los dientes anteriores para el habla, para la deglución, para la masticación, ¿no? De este niño. Entonces es importante devolver la función en este caso de estas piezas dentarias. Por ejemplo, si ha habido un trauma de un traumatismo dental, ¿no? Muchas veces ya hemos hablado de la clase de traumatismo dental. ¿Qué pasa con un traumatismo dental severo? ¿Qué pasa con el diente? Cambia de color. Cambian de color, se necrosan los dientes. Al cambiar de color quiere decir que ese traumatismo ha necrosado la pulpa dentaria, ha sido un traumatismo dentoalveolar, ¿no? Que ha conllevado o que ha perjudicado a la pulpa dentaria. De repente ha habido una fractura de esmalte, es otro tipo de traumatismo dentoalveolar, se ha fracturado el esmalte y tenemos que devolverle la estética, la función de ese diente. A eso llamamos rehabilitar. Las funciones de cualquier aditamento protésico en odontopediatría es mantener la integridad de la forma del arco, ¿no? Toda la integridad de la forma del arco, tanto de los dientes deciduos, para poder posibilitar y darle una correcta transición de lo que es la dentición decidua a la permanente, es decir, mantenerlos dentro del arco hasta que sea su época de cambio y esta dentición permanente ocupe el lugar esperado. Restablecer todas las funciones, ya sea masticatoria, fonética, estética y la función de mantener el espacio. Puede también restablecerse la posición de la lengua, ¿no? Porque si no tenemos dientes anteriores, la lengua se desplaza hacia adelante, todo. Y si tú lo ves a un niñito que no tiene dientes anteriores, tú lo ves en una posición de reposo, le estás con la lengua fuera, ¿no? Entonces, al tener un aditamento, al rehabilitar a ese pacientito, ponerle un aparato protésico, vamos a hacer de que esa lengua se restablezca y se posicione en el lugar que le corresponde. Y también es importante restablecer la autoestima de niños. Hoy en día los niños son muy crueles, fastidian mucho a los niños, ya sea si tienen los dientes negros, ya sea si tienen los dientes chuecos o si no tienen dientes, ¿no? Entonces la autoestima del niño es importante y por ello rehabilitamos. ¿No? ¿Los odontopediatras podemos rehabilitar? Claro que podemos rehabilitar. No solamente la rehabilitación es para adultos, sino también para niños. ¿Cuáles serán los requisitos para colocar cualquier tipo de aparato protésico en la boca? Uno de los requisitos es el control del medio biológico, ver qué tanta infección hay en esta cavidad bucal, ¿no? Otro, realizar un examen clínico exhaustivo, ver de qué se trata, qué tipo de traumatismo, si es por traumatismo, si es por caries, ¿no? Que ha perdido ese diente o está fracturado o ha ocurrido otro evento, ¿no? Realizar, tener una buena higiene, porque si no tiene una higiene adecuada, si tu índice de higiene es malo, cada vez que vas y es malo, sabes que le haces el índice de higiene es malo y no llega a bueno, entonces en esas personas no están indicadas para colocar un aparato protésico, porque para aquellas personas que tienen un aditamento protésico en boca es muy importante la higiene bucal. La oclusión es importante, ¿no? Que esté adecuada la oclusión para poder rehabilitar a este pacientito, ver mediante un examen radiográfico, ¿no? Tener el examen radiográfico, tener en cuenta la edad dental, ¿no? Qué tan pequeño, qué edad dental tiene para ver por cuánto tiempo va a usar esa prótesis, o de repente ya ni necesita la prótesis y el diente ya va a erupcionar, ¿no? Y ver la integridad de la pulpa dental. Son los requisitos para poder colocar cualquier tipo de rehabilitador en boca. Utilizando el radiográfico, puede ser panorámico, periapical, analizar en este tipo de examen radiográfico qué es lo que debemos de ver y analizar, jóvenes. El grado de reabsorción radicular del diente deciduo y el grado de desarrollo del diente permanente, es decir, el estadio de vida. Con ambos exámenes, ya sea panorámico o periapical, ver el grado de reabsorción
¿qué requiere eso? Más de los 2 tercios radiculares, es en vano ponerle una corona, ponerle un espigo, ¿no? Y también tener en cuenta el grado de desarrollo del permanente del estadio de Nola. Estamos pensando en colocar un aparato, un mantenedor de espacio a un niño cuando el estadio de Nola ya está completo, ¿no? Luego ya se encuentra un estadio de Nola 9, ¿y para qué ponemos un mantenedor de espacio? Entonces, es importante saber el estadio de Nola. El engrosamiento del espacio del ligamento periodontal. Si está dañado el ligamento periodontal, a tener en cuenta que esas muelitas pueden servirnos como pilares, no, porque va a fracasar mi aparato protésico, porque tiene problemas de ligamento periodontal. Y al yo colocar un aditamento protésico en esos dientecitos que tienen problemas de ligamento periodontal, exacerbaré el cuadro, haré mayor injuria y moveré más rápido a los dientes, ¿no? Y ver sobre todo la caries y la extensión de la caries que tenga. Cuando tenemos problemas de destrucción coronaria, más del 50%, podemos valernos de estas coronas de acero, ¿no? Están indicados en una destrucción amplia coronal, ¿no? Que abarque más de 2 superficies, que abarque 3 superficies o más, piezas con alteraciones del desarrollo, como por ejemplo amelogénesis imperfecta, hipoplasias de los dientes o hipocalcificación que presenten mucha sensibilidad. En esos casos están indicados colocar estas coronitas de acero. Las primeras molares permanentes, los dientes permanentes jóvenes como restaurador provisional en una dentición mixta. Después de un tratamiento pulpar, donde las paredes remanentes quedan débiles, entonces está indicado colocar una coronita de acero inoxidable. Las ventajas, que estas coronas de acero no manchan, no van a pigmentar la mucosa oral, tiene resistencia a los fluidos bucales, es inoxidable y tiene variedad de tamaños. De acuerdo al tamaño de la molar, podemos colocar estos dientes, estas coronitas de acero inoxidable. Tienen un mínimo ajuste y la facilidad de la adaptación es rápido y el costo es bajo y no necesitamos de laboratorio. Lo único que tenemos que hacer es una buena elección de esta coronita de acero inoxidable, ¿no? Si nosotros vemos los cuadrantes, ¿no? Si tenemos un cuadrante de esta manera, es 5, pues sabemos que esto, ¿qué significa esto? El cuadrante, ¿no? Esto significa el cuadrante. Acá la pieza dentaria, porque se trata de una pieza dentaria 5x5 puede ser, ¿no? Y el tamaño de la corona, ¿no? El tamaño de la corona. Y así podemos elegir nuestra coronita de acero inoxidable. Esta es la nomenclatura de las coronas de acero inoxidable, ¿no? Derecha, izquierda, superior e inferior. El tallado de la pieza. Nosotros no tenemos por qué hacer un tallado como se hace un tallado para una corona de una pieza de un adulto, ¿no? Nosotros debemos de evitar mayor desgaste de tejido sano. Lo único que tenemos que hacer para colocar una corona de acero inoxidable es hacer un desgaste interproximal. Hacer un desgaste interproximal, luego hacer un desgaste oclusal de 1 milímetro a 1.5 milímetros, siempre siguiendo la anatomía de esa molar. Desgaste de las caries libres, es decir, simplemente romper los puntos de contacto y redondear un poco los bordes. Una vez tallada esa pieza, medir siempre si realmente nos hemos llevado el tejido que indicado, adaptar la corona reformada, amoldarla al dientecito, hacer la punto puntal y se cementa con un ionómero cementante de acero inoxidable. Otro tipo de coronas, tenemos las coronas de celuloide. ¿Cuáles serán las ventajas de estas coronas de celuloide? Porque en dientes anteriores, antiguamente, se colocaban las coronitas de acero inoxidable, pero se veían feos, ¿no? Por el principio parecían, hay un personaje terrorífico, ¿no? Entonces, estas han sido reemplazadas por estas coronas de acero de celuloide. Las ventajas de estas coronas de celuloide es que una de ellas es pues la estética, obviamente. La resistencia también tiene muy buena resistencia estas coronas
celuloide. Una de las desventajas de estas coronas de acero inoxidable es que son frágiles y tienden a fracturarse. Si es que van a comer un chupetín, pueden fracturarse el dientecito, ¿no? Y sí van a requerir a veces que tengan mayor desgaste de tejido, ¿no? Por eso cuando si es que van a reconstruir un diente que ha tenido un tratamiento de pulpectomía, están indicadas perfectamente estas coronitas de celuloide. Ya vienen incluso, ¿no? En una caja, ya por números, por series, para que puedan, ¿no? Colocarla, tallamos, ¿no? La pieza dentaria, colocamos la cinta celuloide y llevamos la resina, ¿no? Pesada en este caso, fotocuramos y le devolvemos la estética, ¿no? Tallado en la superficie vestibular, adaptación de esta corona celuloide, llevamos la resina y fotocuramos y sale el dientecito bien estético, ¿no? Ahora también hay las coronas de celuloide para piezas posteriores, vienen números, ¿no? Para piezas inferiores o para piezas superiores. La bolsa de 10 o 3 de 10 estaba total. Si vamos a hacer un tratamiento de piezas desgastadas que haya tenido por puntal, ya sea por caries o por fractura o traumatismo dental, tenemos los postes de cinta de vidrio, tenemos este tipo de medidas con alambre, ¿no? De ortodóntico para que puedan colocarse como postes para poder hacer la reconstrucción y colocarle ese tipo de coronitas de celuloide, ¿no? Y también tenemos los postes de metal. Lo indicado en niños, usted me dice, doctora, ¿qué le podemos poner? Lo indicado es colocarle lo que son los postes de cinta de vidrio. Que yo particularmente a veces hacía mis postecitos de acrílico, ¿no? Que también era de mucha utilidad, porque el metal, tengan en cuenta que este dientecito va a ser reemplazado, ¿no? Entonces cuando se va a dar el proceso de ristólisis, muchas veces se reabsorbe toda la raíz y va a quedar expuesto muchas veces los postes, ¿no? Si son de metal, van a estar expuestos y pueden dañar de repente el germen dentario. Hay que tratar de ponerlo en la medida exacta para que podamos nosotros reconstruir y reparar el tejido que está. Mandil con gusto. Otro tipo de coronas son las coronas de baby foam, que a mí me han enseñado en restaurar esos dientes con este tipo de coronas de baby foam, ¿no? Que lo he aprendido en Brasil, donde yo estudié la pasantía de bebés y niños, y yo tengo el kit de estas coronas de baby foam y a mí me van muy bien con esas coronas. Tenemos acá los dientes, ¿no? Los dientes de todos los tamaños que se pone. Tiene en este kit tiene una pinza para poder coger el aditamento, el dientecito. Duele, escucha bien, duele. A ver si logran ver mediante la cámara. Ya, me digo tiempo. Déjame amarrar, déjame. Uno. ¿Están atentos en clase, verdad, jóvenes? Sí, doctorita. Voy a enseñarles estas coronitas de Ford que yo las utilizo. Ya. Va a ser caer, mira. Estas son las pinzas, a ver si logran observar. ¿Ven? ¿Observan? Estas son las pinzas con las cuales se agarra lo que es la celuloide. ¿Qué tipo de celuloide? Utilizamos a veces lo que es para hacer las placas de las células de relajación, o simplemente utilizamos lo que es de las botellas del suero fisiológico, que las cortamos en cuadraditos
colocamos el envase de las células de suero, y las ponemos acá, calentamos, y los dientes muchas veces se entierran porque traen con una masa para nosotros poder colocar acá. Enterramos acá estas coronitas que son por tamaño. Son por tamaños, vienen anteriores, vienen 4 tamaños de estas coronitas, ¿no? Son 4 tamaños, donde ya están listas con los números de estas coronitas y nosotros las fabricamos, ¿no? Con esto llevamos el mechero, llevamos el celuloide, removemos resplandecemos esta plastilina y llevamos al mechero lleno de una olla de lechuga, por si las acaso. coronitas que estas hace falta, ¿no? Lleno de una olla de lechuga. César, de esto voy a hacer llenecito, mira. Y las cuales nosotros tenemos muchas coronitas de estas, Ya, ¿no? a ver, voy a hacer. Las hacemos en Roy, lávate cajitas comida. y tenemos ya nuestras coronitas prefabricadas por tamaños, como pueden ver acá, de diferentes tamaños, ¿no? Quizás podemos hacer un taller en cualquier día de la clínica y les enseñamos a hacer las coronitas en este momento. Estas son las coronas Baby Food, que son muy prácticas y son más precisas también estas coronas, ¿no? Son con celuloides, son muy estéticas estas coronitas Baby Food que nos enseñaron a usar o a hacer, ¿no? Pero a veces somos más prácticos y compramos rápido, pero a veces son muy grandes y no caen bien. Estas cosas de hijos se asemejan mucho al tamaño de los dientes de sí, ¿no? Este es el juego, este es el kit. ¿Ve? Ya tenemos acá el celuloide cortado en láminas, ¿no? Para nosotros poder hacer nuestras coronas de celuloide, porque es una pinza, un pote de plastilina, tiene todo lo que son los círculos de las botellas de plástico de suero y tiene los 4 incisivos superiores de 4 tamaños diferentes. En total tenemos 16 de estos. Es todo un kit, ¿no? Y de esta manera hacemos, ¿no?, el trabajo con nuestro mecherito. Una vez que ya tengamos resplandecido este plástico de la botella de suero, lo ponemos acá en nuestro pote de vaselina y enterramos el mismo. Y sale así como una vacu, ¿no? Sale prensado y lo único que nosotros hacemos, cortamos, ¿no?, y lo adaptamos a nuestros dientes. Tenemos ácido adhesivo, llevamos nuestras coronitas ya fabricadas de celuloide y las procedemos a cementarlas, ¿no? Pero muchos de ustedes ya lo han hecho, han comprado las coronitas y las han adaptado y quedan muy bien de esas coronitas aquí, ¿no? Este es un casito de uno de mis pacientitos que hemos hecho endodoncias, hemos puesto coronitas a ambos lados, ¿no? A estos de acá también las hemos colocado, hemos usado el Temer, ¿no? Un ionómero resinoso en este caso, porque teníamos expuesto lo que es la dentina, muy cerca a la pulpa dentaria, entonces lo que queremos es preservar la pulpa dentaria y utilizar un ionómero para realizar o para conllevar a que se forme una dentina secundaria o terciaria, unas dentinas terciarias, ¿no? Y llevamos el material y llevamos las coronitas que nosotros hemos realizado y le damos forma, retiramos las coronitas, las pulimos y quedan muy bonitas. No tuve las fotos finales, pero quedan muy, muy bonitas y muy estéticas. En este tipo de casos, ¿no?, podemos usar
coronitas, podemos usar vernos de fibra de vidrio. Entonces son alternativas de tratamientos restauradoras en dientes con terapia pulpar. Están indicadas en dientes fracturados, cuando tienen lesiones extensas de caries, defectos de desarrollo, decoloraciones, dientes con tratamiento pulpar, etcétera, ¿no? Colocar ese tratamiento de las coronas de celulosa. Dispositivos que permiten la adaptación y reforzamiento de la corona, ¿no? Estos son los usos de postes. ¿Cuándo podemos usar postes? ¿Cuáles son las ventajas? Favorece que la restauración sea duradera y tenga mayor retención y estabilidad, ¿no? Dependiendo, siempre digo, dependiendo de la edad del paciente, para que te pueda durar. ¿Cuándo podemos usar un poste de fibra de vidrio, de metal o de cualquier otro aditamento? La desventaja es que pueda dificultar en la exfoliación, lo que yo les decía, ¿no? Natural del diente permanente. Puede dificultar en la exfoliación natural del diente permanente. Si el poste es de metal, podría afectar en la estética. Se necesita colaboración del paciente para poder cementar este tipo de postes. Tipos de espigos tenemos fibra de vidrio, alambre de ortodoncia, níquel y cromo y los biológicos o los naturales. ¿Ven? Níquel, cromo, alambre de ortodoncia o los naturales. ¿Cuáles son los naturales o biológicos o naturales? Hay piezas dentarias que a veces sacamos, partimos por la mitad y las convertimos en postes para los dientecitos poder reconstruir. Dentro de los aditamentos de mantenedores de espacio tenemos varios tipos, ¿no? Tenemos un mantenedor de espacio. ¿Para qué finalidad tienen los mantenedores de espacio? Mantener el espacio de las piezas sucedáneas, ¿no? Depende también de la edad. Evitar que estas piezas, ¿no?, se mesialicen, migren, se puedan juntarse y puedan perder el espacio de estas piezas dentarias posteriores. Entonces, estos dispositivos en odontopediatría, el objetivo de estos dispositivos es impedir que los dientes se muevan hacia adelante, ocupando los espacios de los dientes permanentes que van a salir, ¿no? Entonces esto ocurre cuando pierden a temprana edad las piezas dentales, ¿no? Cuando de repente la pieza permanente está en un estadio de no las dos, ¿no? Amerita colocar estos mantenedores de espacio. Se clasifican en espacios fijos y removibles. Cuando les decía en la clasificación de mantenedores de espacio, se van a clasificar en mantenedores de espacios fijos y removibles. Esto también lo han hecho en OP1, así es que estamos haciendo un repaso de esto. Dentro de los fijos tenemos a las coronas con ansa, a las bandas con ansa y lo que es la zapatilla distal. Y los removibles son aquellas que pueden ser removibles mediante, podemos utilizar anillos, ¿no? Anillos que puedan estar alrededor de las piezas dentarias con ciertos arcos de fijación, ya sea en paladar o en el maxilar, ¿no? Vamos a ver cada uno de ellos. Los requisitos para los mantenedores de espacio: mantener el espacio, ser inactivos. ¿Ya? Los requisitos para los mantenedores de espacio: ser inactivos, permitir el crecimiento y desarrollo de los maxilares, permitir la erupción dentaria, impedir la exclusión del antagonista y favorecer la función masticatoria. Mira todos los requisitos que debe de cumplir un mantenedor de espacio: mantener el espacio, ser inactivo, lo más importante es ser inactivo, que permite el crecimiento y desarrollo de los maxilares. Por ejemplo, tienes unas piezas ausentes adelante, no lo vas a cerrar, como yo les he dicho a algunos chicos que he visto que han perdido, que han sacado dientes adelante, necesitan mantenedor de espacio. Entonces deben de permitir esos mantenedores de espacio que este maxilar siga creciendo, permitir que se dé la erupción dentaria. En este tipo de mantenedor de espacio vamos a permitir que erupcione la pieza permanente, lo vamos a poder visualizar, no vamos a cerrar. Entonces, permitir que se extruya la pieza antagonista, ¿no? Si no tiene dientes adelante superiores, las muelitas de abajo se van a ir extruyendo, es decir, van a ir creciendo hasta llegar hasta la encía, ¿no? Y sobre todo que puedan masticar los alimentos. Este es un mantenedor de espacio fijo, mantenedor de espacio que le llamamos corona ansa o banda ansa. Si es banda, solamente se pone una banda preformada, y esta es una corona con ansa, ¿no? Muchas veces lo pueden enviar al laboratorio. Si lo quieren hacer ustedes solos, lo podemos hacer, es sencillo, no es nada complicado,
¿no? Colocamos la banda, ¿no? ANSA, y sobre eso un alambre de ortodoncia número 0.9 de grosor 0.9, y hacemos el doblez con el diseño que se les da. Se manda a que alguien me ayude. Soldar, después de la boca. Se manda a soldar y queda estático este mantenedor de espacio. Acá está. Esto es con una corona. Es una corona, puede ser con la corona metálica, ¿no? De acero inoxidable. Solamente ustedes hacen el doblez del alambre y lo sueltan. Queda perfecto la corona. Esto es como yo les decía con una banda que se amolda. Las bandas vienen ya prefabricadas, solamente las colocan, las adaptan. Igualito un alambre, ¿no? De ortodóntico 0.9 milímetros de grosor para hacer el doblez, la soldadura, y queda de esta manera este mantenedor de espacio de banda. Es lo que ustedes tienen que hacer ahora en su récord, ¿no? Con la corona queda así, ¿no? A esto le llamamos una zapatilla distal. ¿Qué pasa si yo no tengo el antagonista, ¿no? De repente perdió este diente residuo y no tiene la primera molar permanente, recién está erupcionando, pero no tiene este diente, solamente tiene el premolar. ¿Qué hago? Como en este caso, ¿ves? No tiene una molar, entonces ponemos un mantenedor con una zapatilla distal, ¿no? Hacemos la corona, hacemos el doblez de este, ya sea con alambre o colado. Tiene que estar dentro de la encía, o sea, perforamos la encía y llegamos a la primera molar permanente, que ha perdido la 7.5, que es la molar inferior, y solamente tiene la 7.4. Entonces no he erupcionado la primera molar permanente. Hago un mantenedor de espacio de zapatilla distal. Coloco la corona, hago el doblez, tiene que ser inactivo, o esta manita de acá debe estar inactiva, y tener un tope para que este muela permanente joven, la primera molar permanente, erupcione en ese lugar, ¿no? Que no corra. Porque si yo no pongo ese mantenedor de espacio de este modelo, ¿qué es lo que va a pasar? Esta molar que está acá, intragingival, va a ir migrando, y cuando salga va a ocupar este espacio. Por eso se hace este tipo de zapatilla distal. Me habrán escuchado algunos alumnos que les he dicho, hagan un mantenedor de espacio en zapatilla distal. Esto es el mantenedor de espacio en zapatilla distal. Así va adaptado. ¿En qué casos? Ya lo expliqué. Hacer una radiografía, ya tiene compromiso de FUNCA, ¿no? Las raíces el hueso está reabsorbido en la transición. Se observa la pieza 8.5, que hay una disfunción coronaria radicular, ¿no? Entonces ya prácticamente es un remanente dentario y le tenemos que retirar. Solamente me quedo con la 8.4 y la primera molar permanente no ha erupcionado. Entonces, ¿qué va a hacer? Un tratamiento de un mantenedor de espacio de una zapatilla distal. Ese es el tratamiento adecuado para este tipo de mantenedor de espacio. Tiene que tener la forma exacta de la corona para que luego sea cementada. Si no, no va a cementar, no va a adaptar. Ya está el mantenedor instalado en boca. Vemos a las coronas de acero inoxidable ya fijas. Acá hay dos coronas fijas, acá hemos puesto una corona con un mantenedor de espacio que no se puede visualizar. La forma ha sido muy mala porque ya tiene muchos años. No es que esté viejita, sino que tiene muchos años. Paciente con fisura labio-alveolo, ¿no? Podemos proceder a hacer un mantenedor de espacio en el maxilar inferior. ¿Ves? De esta manera. Con coronas metálicas, ganchos para una prótesis en el sector anterior y inferior. Paciente de 7 años, este es un caso clínico de 7 años de edad con piezas 7.4, ¿no? 7.4, 8.5,
con caries de dentina y compromiso pulpar evidente. La pieza 8.5 tiene un remanente, perdón, 8.5 remanente radicular, ¿no? La 7.5, ¿no? También tiene un proceso de destrucción coronaria, ¿no? Acá ya está comprometido Furca, ya tiene un problema de destrucción coronaria, destrucción radicular, Furca comprometida. Entonces el tratamiento para esto es exodoncia, pulpectomías y mantenedores de espacio. Se le retiró las piezas dentarias, la pieza 7.4 también tuvo una destrucción amplia y se le hizo la reconstrucción con las coronas metálicas, ¿no? De acero inoxidable y se les hizo los mantenedores de espacio. Pulpectomía en la pieza 7.4, se le hizo la pulpectomía en la 7.4, 8.4, se le aplicó coronas de acero inoxidable, se retiró las piezas 8.5 y 7.5, ¿no? Y se realizó el mantenedor de espacio con este tipo de mantenedor de espacio con corona y banda ancha. Este es un tipo de mantenedor de espacio fijo cuando hemos perdido una pieza dentaria. Lo ideal es hacer una prótesis en cantilever. A uno de los alumnos les dije que vamos a hacer este tipo de prótesis. ¿Por qué en cantilever? Porque necesitamos, uno de los requisitos para usar un mantenedor de espacio fijo es que permita el crecimiento de este maxilar. Entonces, este es como un atache, cosa que cuando nosotros colocamos esta prótesis, este maxilar va a ir creciendo y esto se va a ir abriendo, cosa que cuando ya se termine de abrir en su totalidad, quiere decir que ya están próximos a salir o de repente cambiar este tipo de prótesis. Otro tipo de mantenedor es fijo mediante unas bandas coladas que se mandaba a hacer en la parte superior de las primeras molares y se le ha reemplazado los dos dientes anteriores, quedando así este paciente con ese tipo de mantenedor fijo, porque acá se le cementó con el número cementante. Lo que pasa es que este niñito no iba a aceptar un removible porque tenía la manía de sacarse los aditamentos. Todo lo que él encontraba en boca se lo sacaba. Entonces hemos optado porque este mantenedor de espacio se hace. En los mantenedores de espacio fijos, ¿no? Cementamos, adaptamos las bandas a ambos molares, colocamos un arco ortodóntico, ¿no? Y deben de ser exclusivos estos mantenedores, no debe de presionar ningún tejido y colocar las prótesis adelante. Este es un mantenedor de espacio removible en la parte anterior. Mire, dos mantenedores ha perdido. Es que no, el niño no colabora para hacer una zapatilla distal en ambos lados. No nos queda que hacer un aparato removible, ¿no? Colocar las muelas que ha perdido, la 8.5, la 7.5, mediante unos anillos, ¿no? O unos ganchos circunferenciales alrededor de los dientes naturales. Siempre hay que diseñar, jóvenes, hay que diseñar. Si ustedes no quieren doblarlo, mandar a su laboratorio, hay que diseñar eso para mandar luego al laboratorio. ¿No? Este es un paciente donde ha tenido pérdida. No es que haya tenido pérdida por caries o traumatismo dental alveolar, sino que presentó un problema genético de una agenesia, ¿no? Parcial de piezas dentales de las 7.1, 8.1, 7.2, 7.3, 7.4 de este pacientito y se le tuvo que realizar una prótesis removible donde tuvimos que hacerlo con ganchos circunferenciales para que pueda tener estética y pueda mover sus alimentos, pero felizmente al tomarle la radiografía presentaba piezas permanentes. No quiere decir que si tuvo agenesia de dientes deciduos tenga también agenesia de dientes permanentes. Felizmente estaban permanentes, por eso utilizamos este tipo de prótesis para mantener el espacio y darle la función de la estética, función de la masticulación, del habla y la reposición de la lengua. Miren cómo la lengua sobresalía en este paciente. Este es otro tipo de lo que llamamos nosotros las prótesis
sobrepuestas, ¿no? Estas prótesis sobrepuestas es porque a este pacientito, ¿no? Que valía la pena, tenía remanentes radiculares, pero la raíz era buena, había infección, se le hizo tratamiento de pulpectomías al azar y no colaboraba para poderle poner postes, para poder hacer una reconstrucción con las coronitas en acetato. No había forma de que este niñito colabore con nada del mundo. Bastante había hecho, ¿no? Con realizar las pulpectomías bajo sedación consciente y lo que optamos, porque la mamá quería que tenga estética, que no sea un niño de burla o que le hagan bullying, entonces optamos por hacer una prótesis sobrepuesta, ¿no? Estas son las prótesis sobrepuestas. Agarramos, confeccionamos la prótesis con ganchos circunferenciales en las molares y con una placa palatina para que pueda estar sobrepuesta sobre estos dientes. Entonces le pusimos la prótesis, pero sus dientecitos están ahí con el tratamiento de pulpectomía esquelética, ¿no? Siempre controlando, siempre habiendo higiene, limpieza para que estos dientes no filtren y no conlleven a presentar fístulas o tratamiento de necrosis posterior, que ya están en total, sino me refiero a abscesos, ¿no? Por trauma, de mordida de repente, necesitan que ser totalmente ligeras para que estos dientecitos se mantengan hasta que los dientes permanentes puedan evolucionar. Calientes, comida. Calientes, comida para que... ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Están ahí, jóvenes? ¿No quieren saber nada de prótesis? Muchos de ustedes van a hacer varios procesos. Sí, doctora. Doctora, una pregunta. ¿En qué estadio de Nola de dientes permanentes es adecuado para poner el mantenedor de espacio? Cuando está en un estadio del Nola donde están formándose el tercio de la corona, cuando está de repente formado el estadio 5, 6 de Nola, podemos colocar contenedores de espacio en este tipo de estadios. Porque si es un estadio de Nola 8, 9, ya no valdría la pena colocar un contenedor de espacio. Para que papá no te deje comer. ¿Esa? Para tu papita, sí. Pregunte, Una pregunta. ¿Cuánto tiempo debe estar con la coronita metálica? Ya sé. con la corona metálica hasta que se pueda dar el proceso de cristólisis. Si tú ya ves una movilidad de ese dientecito y tomas una radiografía y de repente tu pieza permanente ya está en un estadio de Nola ya 8 a 9, entonces tienes que retirar esa molita. Generalmente las molitas que tienen las coronitas con las bandas de acero inoxidable ya tienen que ser extraídas, ¿no? De repente le han puesto esa coronita cuando de repente el dientecito está en un estadio 3, 4, entonces le ha durado el tiempo necesario para que pueda ser retirado. ¿No? Hay muchos de ustedes que quieren poner mantenedores de espacio cuando el diente ya está en un estadio de Nola 8, 9, ¿no? Entonces ya no es válido colocar las coronitas, digo, los mantenedores de espacio en el estadio de Nola 3, 4, 5, 6, hasta el estadio 7 podemos colocar los mantenedores de espacio. César, acá no te sientes para limpiar todavía mañana. Ya, termina ya. En este caso, miren, remanente, acá ya ni poder hacerle endodoncia ni pulpectomía, remanentes, compromiso de ultra, no hay piso ni techo pulpar, miren, todo. Acá sí podemos hacer pulpectomías en algunas piezas del maxilar, ¿no? Incluso acá hay un cambio y hay cambio de diente permanente, incluso acá ya está la pieza
4.1, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en este caso? ¿No? Retirar, hacer una extracción a veces se hacen extracciones selladas de estos casos, ¿no? Y una vez que esté cicatrizado, colocar, hacer un rodete, hacer inoculado, hacer una prótesis total de estas piecitas dentales, ¿no? Se hace su estilado de cerita, acá hemos preservado algunos dientecitos que están ya en procesos de edición, debemos de mantenerlos, hemos curado, hemos ponido a las muelas que se ha podido sacar, ¿no? Haciendo un tratamiento de una prótesis dentales. Y así el niño queda con la prótesis instalada. Hay mantenedores de espacio que de repente si quieren hacer mantenedores de espacio, si no quieren hacerlo con bandanza, pueden, digo, con banda, pueden hacerlo de esta manera, ¿no? ¿Observan? ¿Observan? Así, doctora. ¿No? Ya colado, esto ya es con diseño en laboratorio y muchas veces sí se pueden llegar a adaptar, ¿no? Si quieren hacer coronitas estéticas también las pueden hacer de esta manera, ¿no? Donde hemos reconstruido los dientecitos y poder colocarle sus coronitas estéticas y queda totalmente estético también. Es como hacer una carilla ya, ¿no, doctora? Ajá, con una carilla, este dientecito, ¿ves? Lo hemos pulido, es totalmente, no tiene nada de metal, ligero, para que le ayude a masticar y le ayude en la estética dental, ¿no? Llevarlo al mismo tamaño de los otros dientecitos. Otra pregunta. Bien, voy a presentarle un caso clínico de así más o menos tienen que entregar ustedes a su paciente integral, ¿no? Sus datos de filiación deben de estar bien concretos, ¿no? El motivo de consulta, por qué acudió a consulta, donde la madre requería dolor dental hace una semana y inflamación de la enmielcada del lado derecho, ¿no? Tratar de tomar buenas fotografías donde yo pueda ver la relación molar, ¿no? En este caso era un niño de dentición mixta, porque tenía oxidas, tenía 4 años, y veíamos pues que en la dentición de Ciro, ustedes saben que no hay relación molar, clase 1, clase 2, sino plano terminal, ¿no? En este caso fue plano terminal recto del lado derecho, del lado izquierdo también fue recto. La relación canina, ¿no? También fue clase 1, y del otro lado igual clase 1. Fireby tenía aproximadamente el 10% y la línea media no coincidía. Entonces, empezamos a trabajar en el sector anterior con aislamiento absoluto, ¿no? Donde trabajamos los 4 dientes de frente, ¿no? Para no estar haciéndolo sufrir al paciente de hacer aislamiento absoluto de un diente, otro diente, todos los dientes en una sola silla, ¿no? Donde utilizamos las coronas de acetato, ¿no? Le pusimos coronitas de acetato a los dientecitos laterales, reconstruimos los dientes anteriores, le llevamos a algo de la función masticatoria, estética. Era un niño no colaborador, pero para que sea este niño no colaborador, logramos mucho. En la parte ya posterior realizamos putrectomías a ambos lados, retiramos porque era remanente radicular, no podíamos salvar este diente, ya había perdido incluso una pieza dentaria, y procedemos a realizar, ¿no? El mantenedor de espacio, a esto yo les digo, con banda, ¿no? Donde se adapta primero la banda en boca. Una vez adaptada la banda en boca, se toma una impresión de arrastre con la banda está acá en el alginato, se hace el vaciado de esta impresión con arrastre, y al hacer el vaciado sale con toda la banda y ya tienes ya doblado tu alambre ortodóntico 0.9 de 0.9 milímetros y de grosor. Entonces tú ya está adaptado, lo que haces es soldar ambos lados
y luego le vas a colocar Y mi papá que lo limpie. en el otro lado de otra forma. Hicimos corona metálica con la banda polar, ¿no? Donde también quedó muy bien, se adaptó muy bien. Cuando tú trabajas en boca y en los modelos de la boca de tu pacientito, pues te adapta en una sola sesión. Pero si tú tomas impresión y le dices que me pongo el tenedor, te lo va a traer y no le va a adaptar. Por más así llores, de repente te va a pasar el último día que me presentes casos clínicos terminados. Vas a llorar porque no le va a entrar el medicamento a la boca. Porque yo voy a corregir que esté totalmente cementados esos mantenedores de espacio y vengan y cumplan la función de la masticación, de la estética de ese dientecito. ¿No? Entonces se procedió a la cementación. Uno fue diferente. Acá le pusimos corona, ¿por qué? Porque tenía una decisión muy amplia, ¿no? Tenía una decisión más del 50%, por eso optamos por una corona metálica con su banda polar, ¿no? Y en la otra sí con una banda y su alambre de ortodóntico. Aquí también reconstruimos, hicimos una pulvectomía y le colocamos una coronita estética, ¿no? Se le hizo las curaciones de estos molares, coronas y restauraciones anteriores. Se le pasó a hacer su impresión, se le talló la molita y se le mandó a hacer su coronita estética, ¿no? Dándole la función a ese dientecito de la masticación y de la estética. Curamos todos los dientecitos y el paciente terminó recuperado. Así van a presentar su caso definitivo para que pasen odontopediatría 2. Entonces, el paciente se fue contento de lo que vino así, se va rehabilitado con una sonrisa nueva. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta, alguna duda, jóvenes? Consulta. ¿Preguntas? Todo claro, doctora. ¿No tienen dudas? ¿Ustedes van a hacer mantenedores, aparatos fijos, removibles? Bien, jóvenes, vamos a llamar listo un ratito. Va a pasar lista. Va a pasar lista. No tienen ninguna duda. Esta semana se va a perder, ¿no, doctora? No, tenemos clases igual. ¿Por qué se va a perder? Nosotros el viernes tenemos